Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un encuentro del taller La Poesía es un viaje. Esta tarde, 4 invitados especiales nos dan una nueva posibilidad de reunión para hablar de algo muy especial y es muchas veces salir de aquí y buscarnos en otra parte. Yo recuerdo personalmente, por supuesto, el día que mis hermanos decidieron, después de mucho tiempo en Pereira, volver a Bogotá y seguir el camino y la búsqueda artística que llevaba cada uno. Yo me preguntaba qué nos hacía falta para que dos personas que yo he admirado tanto se quedaran aquí y qué tendría que hacer para que la gente buena que yo conocía no se fueran de aquí. Me dio mucho guayabo el día que se fueron, pero con el tiempo también entendí que ese irse no necesariamente era que se alejaran de Pereira, sino era también ampliar los límites de esa ciudad que cada uno lleva en su corazón y desde donde sueña para poder buscar y alcanzar algo eh, en su vida. Nacer aquí, soñar en todas partes, en nuestra conversación de hoy, es la invitación a 4 artistas que, siendo nuestros, encontraron una realización artística en otras partes. Con ello quiero dar una especial bienvenida a Freddy Yate, actor, al maestro Dioscori Pérez, a la maestra Reina Sánchez, al maestro Diver Guita. Bienvenidos a este encuentro que propone Luna de Locos, el festival desde su taller La Poesía es un viaje, y con el apoyo de Material Producción hoy tenemos esta tarde para ustedes. Un saludo a todos, es un gran honor tenerlos en este espacio. Un saludo a toda la comunidad de Pereira que nos acompaña en esta transmisión. Un saludo también para mi compañero Juan Eduardo Ángel, que está llevando la dirección de esta emisión. Nacer aquí, soñar en todas partes, es 4 preguntas, como esa canción de Pedro Morales Pino. Y la primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con Pereira. Desde aquí quiero empezar esta conversación extendiendo para todos la misma pregunta y es, háblenos de la Pereira en que vivieron, dónde estaban ustedes en ese momento, cuáles artistas fueron determinantes para ustedes decidir su opción para salir de esta ciudad. ¿Qué recuerdo conservan antes de irse de Pereira? Invito a esta conversación al maestro Dioscori Pérez. Bueno, mi vida en Pereira empieza por nacer sobre una piedra grande a la orilla del río Tun, en un barrio que no sé cómo se llamará ahora, pero en esa época empezaba a nombrarse como Alfonso López. Por lo tanto, yo estaba en medio del río, de las montañas, rodeado de animales. Nací en una casa amarilla de Bareque que había eh, eh, construido mi padre sobre una piedra inmensa, repito, a la orilla de un río. Entonces pitaba durísimo y soltaba un chorro de agua caliente para asustarnos, ¿sí? Y realmente siempre nos asustábamos. Ese susto era un gran placer. Desde allí, desde ese sitio, tenía 2 vías para llegar a la ciudad, que era lejísimo, ¿sí? Para mi percepción de niño. Yo vivía en una selva, no habían muy pocas casas en esta área y veía la ciudad muy lejana. Para llegar allá
yo atravesaba un monte, llegaba más o menos a la calle 4 con carrera octava y llegaba a la Escuela General Santander, donde aprendí mis primeras letras. En el transcurrir, en la caminata que tenía que hacer diariamente, tenía que pasar por una serie de bares y de sitios de diversión, donde escuchaba todos los días diferentes tangos y veía las mujeres que trabajaban allí y los hombres que vivían, y por eso quizás en mis dibujos, no es quizás, muy seguramente aparecen siempre estas mujeres que llamamos piramiabundantes, ¿sí? Las coperas de estos bares, los discos de estos bares, esos tangos especialmente y esa música de carrilera resuenan en algunos de mis dibujos, ¿sí? Pero también había una cosa muy curiosa, y era que desde la ciudad, en la esquina de lo que podría llamar yo como carrera séptima, octava, con calle 4, que eso era por allá lejísimos, yo escuchaba que desde una casa emitían una música muy extraña que años después vine a saber que se llamaba jazz, ¿sí? En ese recorrido diario adquirí, perdón, en el recorrido diario adquirí muchas de las imágenes que creo que siempre aparecen en mis dibujos, tanto los animales que me rodeaban, como el trueno, la borrasca, el aguacero, la invocación a las ánimas del purgatorio, el Sagrado Corazón de Jesús que me rodeaba, toda esta imaginería y sus acciones performáticas fueron muy importantes para mí. Por ejemplo, cuando empezaba a llover allí en este sitio, inmediatamente había que tapar los espejos, porque los espejos atraen los rayos, y ese conocimiento, ese mito ha sido muy importante para mí, porque sé que detrás de cada mito hay toda una historia, una posibilidad de conocimiento, pero especialmente una metáfora que incita a la creación. En esa escuela Santander, que debe quedar en la octava con calle algo 8 o algo así, cerca de un teatro que se llamaba Colombia, aprendí mis primeras letras y los números de un profesor bien importante que se llamaba don Camilo Jaramillo, que posteriormente, yo estando en China, se había inventado una revista que se llamaba CIPER, que era el Círculo de Periodistas de Pereira, y yo le mandaba algunos textos y especialmente imágenes desde Pekín, ¿sí? Él me decía que mandara a mi hijo porque esa revista era muy importante, pero que era una revista que salía cuando podía, podía cuando salía y podía que no saliera, ¿sí? Porque dependía de los patrocinadores, ¿sí? ¿En qué ambiente me movía yo? En ir de la selva a la ciudad, en medio de animales y en medio de los automóviles que rodeaban esta escuela, ¿sí? Era un camino muy interesante, como digo, que me nutrió de muchos imaginarios, ¿sí? Allí también estudié el bachillerato en el Colegio de Deogracias Cardona, que quedaba en la calle 13 con 14, donde ahora hay un gimnasio y una venta de hamburguesas, una venta de tortas de carne. El colegio fue también muy importante para mí, porque allí estaba algo que me permitió conocer el mundo de otra manera, y era pertenecer a la tropa Scout. Creo que eso fue una fuente de felicidad, el estar yendo a un sitio a acampar que se llama El Tigre, que eso era una cosa terriblemente lejos, que ahora uno baja y de pronto cruza el aeropuerto y ya está en El Tigre, ¿sí? Conocí allí entrañables amigos que se me han perdido en esa tropa Scout, pero que todavía queda uno, que es el famoso personaje, el Flaco Marín. Ahora me imagino en este momento sentado en la emisora transmitiendo algún programa de música o de literatura, acompañado de un gato que él dice que es un gato de Afganistán, que siempre está al lado del micrófono. En el bachillerato empecé a estudiar, en el sótano del Palacio Municipal.
con un señor que se llamaba Rubén Jaramillo, que nos enseñaba los primeros pasos de la acuarela y del dibujo de los bodegones. Y posteriormente entré a estudiar dibujo en Sociedad Amigos del Arte. Allí conocí a un maestro que me enseñó los secretos del dibujo, o más bien que nos enseñó, porque mi compinche, el que me acompañaba en esas andanzas de perseguir el dibujo, era Germanosa, que ahora está dedicado solamente o bueno, una de sus placeres es el cine club, ¿sí? En esa época andábamos en la calle y descubrimos a un personaje muy interesante en la calle, nos lo encontramos por allí, que llevaba un dibujo en la mano, era un autorretrato muy hermoso, y ese hombre se llamaba Omar Gordillo, que nos becó en la Sociedad Amigos del Arte para aprender los secretos del dibujo. Posteriormente también estuve estudiando en el Instituto de Bellas Artes, y ese Instituto de Bellas Artes me permitió conocer unos secretos un poco más profundos y también algo de la danza. Allí estaba el famoso personaje Jaime Orozco, que era el director de la danza de ese momento, de manera que eso fue lo que en primera instancia, desde la Piedra Grande del Río, desde la Escuela Santander, donde aprendí además caligrafía con un personaje que se llama don Aquilino Bedoya, me configuró tanto la letra, el número y los imaginarios. Muchas gracias, maestro. Está usted bienvenido aquí a La Poesía es un Viaje, una producción de Luna de Locos. Continuamos este diálogo. Invitamos a la actriz, gran referente del teatro en Pereira, Reina Sánchez. Bienvenida. ¿Qué tienes para decirnos al respecto? Micrófono, Reina. Ya lo iba. Listo, está muy bien. Ya está, ¿no? Sí. Escuchamos, ¿eh? Vale. Nada, decía que muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con estos otros tres personajes tan entrañables, desde el más chiquito hasta el más grande. Me llama mucho la atención porque mis recuerdos también tienen que ver con lo que ha contado Dioscórides. Debe ser porque tenemos la misma edad, supongo. Somos contemporáneos. Yo nací en Cartago Valle y desde muy pequeñita me trajeron a vivir acá a Pereira, y viví muchos años frente a un convento de monjas donde estudié. Cuento esto del convento porque tuvo mucha relación con mi etapa en que mis padres se separaron y mi mamá entramos en una extraña, ¿qué se puede decir?, manera de vivir que correspondía mucho a la época, lo entiendo después de tantos años. Y entonces a mi casa llegaban las prostitutas, los travestis, todos los locos de Pereira, los amigos de mis hermanos que pertenecían a los colegios privados de esta ciudad. Era la época de los años 60, donde estaba toda la onda del hipismo. Entonces, claro, las monjitas, me acuerdo que el convento tiene una ventanita muy pequeñita, y por ahí yo veía a las monjas, que además eran mis profesoras porque yo estudiaba allí, pues claro, aterrorizadas de ver toda esta mano de personajes que entraban a mi casa y que hacían desfile día y noche. Entonces, recuerdo a mi papá, antes de irse, llevarme a las cantinas, que aquí es tan común en Pereira, o sea, porque eran tiendas, cantinas, coperas, señoras que atendían, era como una mezcla ahí súper bonita y súper interesante. Entonces mi papá me llevaba con él y me sentaba en las piernas y me compraba un tarro de leche condensada grande, mientras él se tomaba sus aguardientes y sus cervezas con las coperas, ¿no? Escuchando tangos también. Es como de los recuerdos así súper bonitos que tengo de mi infancia y de mi preadolescencia. Y luego el Parque El Lago, que tenía esa cosa tan maravillosa, era el coqueteo. Entonces los chicos se sentaban alrededor del parque y las chicas dábamos la vuelta. Luego las chicas nos sentábamos y los chicos daban la vuelta.
Esto, luego, claro, entré a Bellas Artes a trabajar con Antonieta Mercuri, con Toñita, y el Parque El Lago para mí siempre ha sido como un referente así súper especial de lo que es pues esta ciudad. Nada, viví carrera séptima con 31, todavía conservo la casa. Está a la venta, por si están interesados, cualquiera que me oiga. Y nada, como que mi infancia fue acompañada como por esos personajes, luego, después de que se fuera mi papá de la casa, y por las monjas, ¿no? Pues era muy curioso como esa combinación entre lo religioso y lo que vino después, que fue el Soberano, que fue este sitio emblemático de Pereira, donde pues era un sitio gay, y mi mamá me llevaba, y entonces los travestis y los gays que iban a mi casa, mi mamá era como una mujer que había sido, pues que había tenido mucho dinero, porque mi papá tenía dinero, y que luego pues nosotros venidos a menos, entonces ellos se peleaban cada sábado por los vestidos que se iban a poner de mi mamá, entonces el abrigo lentejuelas, entonces mi mamá les prestaba las pelucas a los chicos, les ponía las pestañas postizas, y nos íbamos, yo estaba muy chiquita, nos íbamos para allá, para el Soberano, a verlos desfilar y a las fiestas del Soberano. Entonces para mí fue como que aprendí, ahora lo entiendo de muy buena manera, la diversidad. No sé si necesite hablar más o hasta aquí está bien. Creo que le doy mi saludo a un gran hermanito que es Diver y Gita, que nos acompaña ahora para que converse y nos cuente. Gracias, Reina. La verdad es que todos esos lugares comunes descritos también por ti, Reina, y por Dioscórides antes, son lugares comunes porque en mi infancia inicia en Pereira en la calle 12 bis con carreras cuarta y quinta, o sea, a 3 cuadras del Parque La Libertad. Ese parque que describen muy bien y que además luego lo exalta en sus dibujos y en sus grabados muy bien Dioscórides a lo largo de toda su trayectoria artística, a esas piernonas que él dice que son esas coperas, que yo también me crié ahí, muy cerquita de ese parque. Luego le explicaba muchos años más tarde, cuando fui a Europa, que me preguntaban por mis referencias, mis amigos en Alemania, por qué mi inclinación, no sé, o por qué mi amor por la lírica y especialmente por la ópera, que es como se me conoce normalmente. Y yo siempre les dije que a mí nunca me habían arrullado como a ellos, los grandes compositores, ¿cierto? A ellos seguramente los mecieron en la cuna con Bach, con Scarlatti, con Händel, con Mozart. Y a mí fue con Julio Jaramillo y con Goyeneche y con otros cantantes populares. Y evidentemente ya cuando empiezo mi andar en la música, que es muy temprano, me siento un niño, de alguna manera, un niño muy privilegiado, porque empiezo a andar en una Pereira de la mano de una cantidad de locos que hoy en día son mis grandes referentes, mis grandes amigos y tutores. Y estoy hablando de gente tan importante, tan destacada en el arte, en la cultura y en las humanidades, como, no sé, Hugo Ángel Jaramillo, Eduardo López Jaramillo, Jaime Ochoa, Rubén Sierra, Reina Sánchez, amiga mía desde aquella época, que empiezo también, Reina recreaba muy lindamente el lago Uribe, y yo estudié desde los 11 años en Bellas Artes, cuando quedaba precisamente allí en el lago Uribe, y allí fue inclusive donde nos conocimos, porque ella ensayaba allí con Antonieta Mercuri, y yo empezaba a despuntar en mis estudios de solfeo, de violín, de canto,
con grandes maestros que valga la pena mencionar algunos de ellos: el maestro Argemiro Parra, la maestra Milvia Rosa Moncada de Paraquini. En esa época hice parte del grupo de la Brigada Cultural Víctor Jara y luego del grupo Fuego Chamí, y canté mucha música latinoamericana, mucha música colombiana. Fue una época también de concursos, de la escuela, del colegio, municipales, departamentales y nacionales, hasta los 20 años que decidí ya partir, porque tenía que irme a buscar nuevos caminos y decidirme para Bogotá. Pero esa época hasta los 20 años fue determinante, Pereira, en mi formación no solamente artística, sino humanística. No sé, podría ahondar más, pero me gustaría escuchar mucho a Freddy, que es a quien no conocía del otro panel de artistas, y que estoy muy complacido de que esté con nosotros en esta tarde. Contento de compartir con ustedes, maestros. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Grandes maestros pereiranos. Y bueno, quiero empezar con un recuerdo que tengo de una amiga de la familia, que alguna vez íbamos en el carro de ella. Yo estaba muy pequeño y ella me decía que el himno de Pereira tiene una particularidad, que es un canto que la ciudad le hace a sus hijos, a sus ciudadanos, y es un canto para ustedes también. Y recuerden esa primera estrofa que dice: salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos, que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Para ustedes, que son grandes, y para todos los pereiranos que seguimos trabajando por los sueños en Pereira y en todo el mundo. Entonces tengo ese recuerdo de Marilena Taborda, una amiga de la familia, que me contaba eso. Pues yo crecí en el centro de Pereira, nací en el Seguro Social de ahí de la Sexta con 20, no sé si recuerdan esta estructura que estuvo ahí por tantos años. Nací en 1984. Mi primer recuerdo de la infancia lo tengo a mis 5 años, mi fiesta de cumpleaños, 5 años. Estudié luego en el Colegio Básico Rafael Uribe, en la 27, esos 27 con octava, al frente del SENA. Seguramente todos tendrán el referente. Ahí hice mi primaria y hasta grado 9 estuve ahí. Luego pasé a hacer mi grado 10 y 11 en el IEM Felipe Pérez, un colegio buenísimo donde tengo grandes recuerdos de Pereira. Que recuerdo y qué momentos son impactantes. Se me viene a la mente, hablando pues del Colegio Básico Rafael Uribe, se me viene a la mente un recuerdo un poco triste, pero pues un recuerdo que también a todos nos marcó y a la ciudad también la transformó, que fue el terremoto de 1999. En ese momento yo estaba en el colegio en grado 9, creo que estaba, grado octavo, ahí en la 27 con octava. Recuerdo el siniestro, ¿no? El terremoto del eje cafetero que destruyó Armenia y dejó semidestruida a la ciudad. Recuerdo la conmoción, la ciudad, las alarmas, las ambulancias. Estábamos en formación ahí en el patio. De repente el terremoto,
de repente salimos a ver qué pasó, como qué estaba sucediendo y la ciudad destruida y eso me dejó marcado, yo creo que para siempre. Y de hecho, creo que tengo como un pequeño tramo con el cuento de los terremotos y los temblores. Entonces, ese es un recuerdo que tengo de ese entonces. Muchas cosas muy bonitas, el Parque Lago, toda esta zona, yo vivía en la 26 con 13, al frente de un edificio que es muy conocido en Pereira, que se llama Casa López. Ahí, ahí crecí, hasta mis 11 años estuve ahí. Eh, Mi mamá, Amanda Escobar, bueno, ella trabajaba en una fábrica de confecciones, en toda esa zona de la Badea que están todas estas fábricas, en Costa Azul, no sé si la han escuchado. Ella me deja al cuidado de una amiga durante toda mi niñez. Eh, entonces, ahí la 26 con 13, en casa de la familia Mape Yepes, ahí crecí yo. Esta familia me crió hasta mis 11 años porque mi mamá tenía que trabajar todo el tiempo, pero sin embargo mi mamá siempre estuvo pues cuidado y bajo pues toda la responsabilidad y, y ella me visitaba los fines de semana, pero yo crecí ahí en la 26 con 13. Por eso me iba caminando hasta el colegio ahí en la 27 con octava y recuerdo todos esos trayectos caminando y ese es como el recuerdo más significativo que tengo. Freddy, estamos viendo acá una serie de imágenes que dicen por qué era necesario que tú buscaras horizontes fuera de la ciudad. Pero yo cuando veo estas imágenes de estas grandes aventuras en los rodajes de cine con Tom Cruise, con Javier Bardem, con Antonio Banderas, miro la alegría con que tú festejas el haber pertenecido al Teatro Libre de Bogotá, ese gran proyecto de teatro que dirige el maestro Ricardo Camacho, y de inmediato se me viene a la mente tu vida al lado de Claudia López, y entiendo que tu paso también por el teatro con César Castaño. Yo quiero que me cuentes eso, cómo fue determinante para ti a la hora de decidir salir de Pereira. Bueno, yo desde niño en el colegio ya participaba de todas las manifestaciones artísticas, esas de bandera. Bueno, ahí pueden ver una foto en el básico Rafael Uribe Uribe, luego en el Teatro Santiago Londoño con la maestra Claudia López. Digamos que yo empecé a interesarme por las artes desde el campo de la danza, porque hice danza folclórica toda mi niñez, luego en el colegio también, pero un día veo la convocatoria para la Escuela de Artes del Instituto de Cultura, el grupo Escuela de Teatro, veo la convocatoria, me llega el volante con que no sabía que en la ciudad había un proceso de formación a 5 semestres, un gran proceso de formación que hacían audiciones muy difíciles y entonces dije, yo quiero estudiar teatro, ya con la danza folclórica, los inicios en la danza folclórica me habían despertado cierta vena artística, pero pues yo quería seguir explorando y entonces presento las audiciones para el grupo Escuela de Teatro y bueno, paso las audiciones y estuve en ese proceso 5 semestres. Durante ese proceso también hice parte del teatro El Malpaso, que se llamaba así El Malpaso en ese entonces, ahora se llama Teatro El Paso, con César Castaño. Recuerdo mucho a estos personajes porque fueron las personas que me iniciaron, digamos, en este cuento de las artes escénicas. Claudia López es mi maestra, la que admiro, y un saludo muy especial para ella. Y a partir de ahí ya dije, no, ya quiero ser actor y voy a apostarle a esto para tranquilizar a mi familia con el cuento del teatro. Entonces estudié también diseño gráfico alternamente. Y entonces terminé ya el proceso de diseño gráfico y dije, no, quiero seguir estudiando. Me voy a España a estudiar, a seguir estudiando teatro. Luego de un año en España haciendo cursos de verano, entonces decido regresar a Colombia ya para instalarme en Bogotá. Y en Bogotá
pues ya estudié la carrera de arte dramático del Teatro Libre, que tenían en convenio con la Universidad Central, que se acabó el año pasado, o hace poco se acabó la carrera, que estuvo como por 10 años, el convenio que tienen con la Universidad Central. Entonces hice el proceso con el Teatro Libre, y terminando el Teatro Libre, digamos como casi que el mismo día el mismo día de la graduación, que hacemos una obra para culminar el proceso allá, ese mismo día ya estaba en un set de Hollywood en la mina de sal de Zipaquirá y Nemocón, aquí en Cundinamarca, en Zipaquirá. Ya estaba en el set haciendo mi primera película con Antonio Banderas, con un personaje muy cortico. Pero entonces empecé ya con el tema del audiovisual, del cine, ¿sí? Entonces entró a mi vida el cine, porque yo siempre Qué había bien. sido en teatro. Y ahí empezó todo este recorrido. Estamos con Freddy Yate, estamos en La Poesía es un Viaje, un encuentro con 4 grandes artistas de la ciudad. Con este verso de Eduardo López Jaramillo, entre mis ojos he tenido tu imagen bañada de naturaleza. Quiero darle paso a mi compañero Juan Eduardo Ángel para que nos cuente cómo está el seguimiento del público que a esta hora nos ve. Juan Eduardo, bienvenido. Bueno, hola, ¿cómo están? Todo va muy bien por acá la gente muy pendiente de ustedes, por acá mandándole muchos saludos, la gente diciendo que el programa de hoy es muy especial, lo sientes muy especial por los que estaban acá con nosotros. Tenemos a el profe William Marín Osorio, tenemos a Diego Cuervo, que siempre nos acompaña, tenemos a Juan Bernardo Galvez, tenemos a Jaime Ochoa, que yo sé que muchos de ustedes lo referencian y saben quién es. Tenemos a Germán Gómez Botero, tenemos también al profe John Harold Giraldo, un saludo bien especial para él. Tenemos a Lucía Molina, dice: qué alegría verlos y escucharlos, magníficos recuerdos y experiencias con ustedes. Tenemos a Margarita María Rojas, dice: Pereira en el corazón. Yo creo que ustedes también ya les había anticipado esto, la gente se siente muy conectada con sus artistas y quiere todo mucho compartir desde la ciudad, entonces la gente quiere saber qué parte de ellos hay en ustedes, dado esos trasegares comunes. Entonces, esas son como nuestras primeras impresiones. La idea es que ustedes los puedan saludar, les puedan mandar una para ellos, a Rubí Hincapié, a Álvaro Zuluaga, gente que siempre está acompañando, está muy pendiente de ustedes. Entonces le voy a dar entrada a Giovanni para que haga la segunda pregunta y para que continuemos con esta tertulia tan interesante y tan chévere que estamos llevando. Estamos en Pereira, estamos haciendo entrañable nuestros recuerdos de Pereira. Acabamos de escuchar al maestro Dioscórides de cómo eran sus expediciones por el Tigre. Acabamos de ver cómo eran las discusiones en la Casa de Reina, igual con el maestro Diver Higuita y los cómplices que atravesaron su exploración al canto. Y estábamos justamente escuchando también a Freddy Yate con un entrañable testimonio de cómo ha sido su aventura en la actuación. Estamos en el segundo momento de La Poesía es un Viaje. La segunda pregunta nos dice a continuación: ¿a dónde se fueron ustedes? ¿Con quiénes se formaron? ¿Dónde llegaron? ¿Qué estaban buscando en esa ciudad que los recibe? Invito a este segundo momento al maestro Diver Higuita para comentar esta segunda ronda de respuestas. Bienvenido, maestro Diver Higuita. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. Es una pregunta muy pertinente en la formación de cada uno de los artistas que hoy estamos invitados en este panel tan interesante.
Yo salí, como te dije, salí de Pereira a Bogotá, fui a estudiar a la Universidad Nacional y fui específicamente a la Universidad Nacional a estudiar con el más importante maestro en aquel entonces de canto lírico, que era el maestro Gilberto Escobar. Un hombre, un referente para mí muy, muy clave en toda mi carrera. Allí empiezo mi expedición, digamos, académica. Y muy pronto me conecto, como a los 2 años, en 1988, ya empiezo a cantar profesionalmente. Siempre me he sentido como madurándome biche, digámoslo así, puesto que en el canto lírico uno empieza, lo más normal es como entre los 27 a 30 años, y yo ya a los 21, 22 años ya empecé a cantar en el Teatro Colón, con la Sinfónica Nacional de Colombia, en papeles protagónicos, con maestros tales como Jaime Mansur, Gustavo Yepes Londoño, que fueron fundamentales en todo mi trasegar, digamos, de la ópera. Ya en 1994 decido irme a Europa, y allí, para hacer mi maestría en ópera, precisamente en Mannheim, en Alemania, concluyo con bastante éxito mi periplo, digamos, académico, y Alemania, digámoslo así, decide que yo no debo regresar tan pronto y que me debo quedar, y me contrata el primer teatro de ópera como tenor lírico de planta. Eso es como si uno fuese, no sé, un jugador de fútbol y un equipo muy importante de Europa, de la Champions, te invita a ser titular de su nómina, y eso es lo que me pasa a mí, y empiezo a hacer roles de ópera muy importantes en Osnabrück, en el Teatro de Flensburg, en Colonia, en Alemania, y empiezo a girar durante todos estos años, que fueron 11 años que estuve en Europa, a girar por toda Europa, no solamente como cantante de ópera, sino también como cantante lírico, y empiezo a divulgar, que es una de las cosas que más me enorgullezco, a divulgar la música lírica colombiana, o sea, nuestros compositores que se inspiraron en los grandes poetas colombianos, y a divulgarla de la mano con una mujer que ya el próximo año cumplimos 30 años como dúo de cámara, que es la maestra Teresita Gómez al piano, que es mi cointérprete en ese dúo de cámara. Giramos durante todo este periodo, y en el 2004 decido volver nuevamente a Colombia, invitado por la Universidad de Antioquia para que dirigiera el programa de canto, y aquí estoy en Medellín desde entonces. Ya no estoy vinculado a la universidad ni a ninguna institución, ando independiente, como siempre me he sentido y como siempre he querido ir por el mundo. Y bueno, nada, eso, lo que he hecho es trasegar entre las músicas populares hasta los 20 años, luego la música lírica, y ahorita me encuentro con un dúo maravilloso con el maestro Jorge Andrés Arbeláez, que estoy cantando su música, y vuelvo de alguna manera otra vez al género popular, que tiene un arraigo muy importante para mí, desde Pereira, que fue donde aprendí precisamente a cantar mis bambucos, mis pasillos, mis guabinas, mi canción latinoamericana, que ahorita precisamente en la cuarentena he traído a colación, y no ha sido gratuito que lo traiga en los videos que he montado, porque se me saltó en esta cuarentena una pereiranidad enorme, y ese arraigo pereirano, porque es el recuerdo, son las imágenes, son esos flashes que se me vinieron de mi juventud, y quise hacer un homenaje como a ese Diver de los 15 a los 20 años, cantando estas canciones precisamente para los amigos que hoy, como Ruby, como Álvaro, como Jaime Ochoa, que es mi hermano fraterno,
siempre han estado ahí. Es eso. Vamos con esa preciosa reina para que nos hable de su experiencia. Reina, micrófono nuevamente. ¿Ya? Ahora. Muy bien. Es curioso porque yo que me fui buscando. La edad también le da a uno como que una cosa bien particular, y es que la memoria hace lo que quiere. Entonces la memoria recuerda como quiere. Y yo lo que recuerdo en estos momentos cuando hacen esta pregunta es que yo creo que más que buscar me fui huyendo. Recuerdo una imagen que antes de irme, como una semana, un mes antes de irme para Bogotá, yo pasaba todos los días por la 29 con séptima, y había un chico, lo recuerdo, que siempre estaba recostado a la pared, sentado en una silla de baqueta, recostado a una pared en un almacén de venta de madera. Todos los días, a la misma hora, siempre que yo pasaba estaba ahí. Y a mí me fue dando como una cosa muy rara, porque dije, si este chico, yo lo estoy viendo todos los días haciendo lo mismo, el chico también me está viendo a mí pasar todos los días. Y recuerdo a Juan Salazar, que no sé si él lo recordará, pero yo sí. Me iba para su casa, éramos vecinos, y yo lloraba y lloraba y no paraba porque era como una cosa del cuerpo, o sea, yo necesitaba irme. Dejé de comer como 8 días y hasta que dije, me voy, y me fui. Claro, después viene la cabecita, y puedo decir que como artista estaba buscando también, pero más que buscar era como huir, ¿no? Huir de unas condiciones y de unas cosas que en ese momento me rebasaban, las circunstancias. Y llegué a Bogotá, a casa de un par de amigos músicos, una parejita que me acogió, que me sostuvo, que me dio de comer, que me dio todo. Y de ahí empecé yo a buscar. Me recuerdo que me metí a la Cinemateca Distrital porque mi amiga Amanda Rojas era subdirectora de la Cinemateca. Entonces yo tenía acceso a la Cinemateca, yo veía cine. Mira cómo sufro, ¿no? Sufrí mucho. Veía cine todos los días, me veía 3, 4 películas. Fue súper bonito y súper interesante. Y luego empecé a buscar con quién contactar. Y me contacté con Bernardo Rey, un hombre que trabajaba en esos momentos, acababa de llegar de trabajar con Grotowski. Y claro, eran jornadas duras de trabajo. Él me recibió en su equipo. Y era muy complicado. Entonces era de 7 de la mañana a 1 de la tarde sin parar, y claro, se necesitaba comprar agua o algo, y yo siempre alzaba la manito, el dedito, y decía, yo voy, pero era porque, claro, era una rutina muy dura, y entonces salía y me fumaba un cigarrillo. Con ellos era absolutamente prohibido fumar. Entonces, y empecé a contactarme con la gente de allí. Siempre he tenido dentro de mi corazón, mi recuerdo, a propósito del cumpleaños del Teatro La Candelaria, a los Candelarios, porque más que un referente, no han sido solo un referente a nivel del teatro, sino a nivel de lo que son los seres humanos. Entonces yo siempre fui como la vecina que podía. Después de muchos años, yo estuve hasta hace poco viviendo cerca a La Candelaria, y era muy curioso porque yo hasta dejaba el mercado para que me lo guardara porque se me había embolatado la llave por cualquier cosa. Entonces rebasa y como que la vaina de solo teatro, sino que han sido como mis hermanos. Referentes, muchos, pero yo frente a Freddy, a Líder, al maestro Dioscórides, yo pues tenía una escuela de teatro aquí en Pereira,
y quedé pues sin escuela, me fui, tampoco estaba vinculada directamente a la ENAD en esa época, ni al Teatro Libre, ni al TPB, entonces empecé a buscarme la vida yo misma, ¿no? Entonces, claro, referentes como Ricardo Sarmiento, que estuve un año allí en la Universidad Nacional con él, en un laboratorio súper bonito sobre Italo Calvino, muy, muy interesante, pero más era como eso, la referencia del Teatro Libre, referencia del TPB, referencia de la Candelaria y sus grandes obras, Fabio Rubiano, que en esa época estaba con Marcela, era el Teatro Petra, que estaban como también empezando y buscándose la vida, y sí, como, y de todas maneras seguía teniendo referencia porque nunca dejé como el contacto con Pereira, entonces siempre viajaba acá. Recuerdo, devolviéndome un poco para la pregunta anterior, recuerdo a Lilian Salazar, al Flaquito Marín, a Viviana Ángel, a Ana María, al Flaco Marín, a mi River, a Mario Salazar, que seguían siendo referentes míos así yo estuviera en Bogotá. Luego me voy para Barcelona, también huyendo. Y allí llego y me vinculo con, bueno, me reciben mis alumnos, mis compañeritos de algunos de ellos, para lo que sea, y empiezo carrera allí, empiezo a buscarme la vida allí, pero yo creo que he sido súper afortunada porque yo también conocí unos seres maravillosos. Me vinculo con el Instituto del Teatro a través de una cubana, Laura Cubrías, que era la que coordinaba la Facultad de Teatro y me acogió. Y yo recibía clases allí y empecé a vincularme hasta que logré vincularme con la Universidad de Barcelona como profesora de un posgrado y luego con la Autónoma. No sé, como que ha sido un recorrido súper bonito también. Y no sé, doy la palabra. Aquí puedo darle la palabra a Freddy, al niño de la casa. Estoy muy emocionado y muy conmovido con todos ustedes. Qué emoción estar aquí, la verdad. Bueno, me preguntaban por ahí que, bueno, entre las anécdotas que tenemos de nuestro trabajo, que cómo había logrado un personaje que logré en la película Lobo y Pablo, dirigida por Fernando León de Aranoa, de Los Lunes al Sol, el nuevo director de Los Lunes al Sol. Entonces, brevemente voy a compartir cómo fue esa experiencia. Estaban buscando el sicario que iba a acompañar a Javier Bardem, a Pablo Escobar, el personaje que interpreta a Bardem en la película. Estaban buscando al sicario que lo iba a acompañar durante todo el trayecto de la historia. Entonces Fox Telecolombia hizo el casting a través de mi manager José Rivera, que también le envío un saludo muy especial porque también me ha dado la oportunidad de audicionar para estos grandes proyectos que se han realizado aquí en Bogotá gracias a la ley 1556 del cine, como todos ustedes más o menos pueden saber. Entonces buscaban este personaje al que había sido Popeye y tal vez Limón, o sea, querían condensar en un solo personaje a estos dos sicarios que fueron muy importantes en la vida de Pablo. Javier Bardem como productor estaba buscando un actor que también de alguna manera se acoplara y llevara el ritmo que más o menos él iba a llevar en toda la película. Era una película que ellos venían trabajando por 7 años hasta que por fin consiguieron producción. Se unieron algunos productores gringos, por eso decidieron hacerla en inglés. Inicialmente la iban a hacer en español, pero por producción tuvieron que hacerla en inglés, como inglés paisa. Entonces Bardem ya tenía muy claro lo que necesitaba, como ese acompañante, ¿no? Como ese
como ese sicario lavaperros que tenía que tener esa misma fuerza que él iba a interpretar durante la película. Entonces, tuve muchas pruebas. En las primeras pruebas mostré ese personaje rudo que siempre vemos, ese prototipo de sicario, de maloso que hemos visto siempre en las producciones audiovisuales. Les di un poco de eso en esas primeras pruebas, pero estaban buscando algo más que eso, ¿sí? Estaban buscando el humano detrás de estos personajes tan rudos. Digamos que mi adolescencia en Pereira, gracias a la escuela de teatro con Claudia López, que nos ponen a explorar, a hacer teatro del invisible, que nos invitan a meternos a todos los lugares de la vida para observar, para conocer, para sentir. Entonces yo tenía ya un poco de calle, yo ya tenía mi calle en Pereira. Entonces yo venía mostrando toda esa calle en estas audiciones, pero entonces la prueba final me amarran un maletín acá, un maletín grande acá, y me dicen, bueno, ahora olvídate de todo lo que has hecho, ya no eres el sicario de Pablo, ahora eres otro personaje de la historia que ha traicionado a Pablo y que Pablo le manda a hacer una tortura, entonces lo van a torturar. Entonces este maletín que te ponen acá es un perro que te va a empezar a devorar. Acá, te va a empezar esa es la tortura que te van a hacer. Yo en ese momento no lo pude, no lo asimilaba muy bien porque no entendía que una tortura de esa magnitud, y era una propuesta de Fernando León de Aranoa. Y entonces, bueno, ¿estás listo? Me dicen, ¿estás listo? Me echan un baldado de agua y empieza. Entonces, estos sicarios siempre su primer referente y su primera imagen es su madre, ¿no? Ellos se mueven por su familia. En esta época de Pablo Escobar lograban con un trabajo comprar casa y darle lo que siempre habían soñado a su familia, a su madre. Entonces en ese momento me acordé de mi mamá también. O sea, llegó mi mamá, o sea, sentir que ese perro me estaba devorando, que me iba a morir. Pensé en que me iba de este mundo y que dejaba a mi madre, que es lo más importante para esos personajes. Entonces inmediatamente me descompuse y me puse a llorar. Entonces me descompuse totalmente. Entonces ahí en ese momento ya me dijeron, bueno, corte. Yo quedé como en shock con esa escena tan fuerte. Además que era un maletín, imaginar que era un perro era bastante complicado. Entonces ya me decían, ya, Freddy, vuelve, Freddy, vuelve, Freddy, vuelve. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y ya no paraba de llorar. Y ahí sentí algo mágico en ese casting. Sentí como que, ¿será que creo que me lo pude haber ganado? No sé, les gustó mucho la escena porque precisamente estaban buscando ese humano detrás de ese asesino. Son asesinos, pero son humanos, les duele, tienen alma. Y ese era el tono que Bardem le quería dar a su personaje, como lo vemos en la película Escobar la traición. Netflix la pueden ver, los que no la han visto está en Netflix. Ese tono es el que Bardem le da siempre a sus personajes, que son personajes muy humanos, personajes muy sentidos. Entonces ahí yo creí, yo dije, bueno, de pronto me pude haber ganado ese casting. Ya esperé un mes y al mes ya me dijeron si te lo ganaste. Entonces creo que fue por eso que me lo gané, porque pude mostrar otra faceta de estos personajes, no la tapa ruda que siempre vemos, sino que un personaje que también sufre, como vemos a Bardem en la película, a un Escobar humano también, un Escobar que también tenía su amor por su familia, que sufría, que tenía una intensidad dramática muy, muy interesante. Le doy paso al maestro Dioscórides para que nos cuente, por favor, como una anécdota importante también.
Disculpen, tenemos algunas dificultades con la respuesta del maestro Dioscórides. Maestro Dioscórides, por favor, revise su micrófono y volvamos a comenzar su respuesta, maestro. Maestro Dioscórides, es que Qué pena, qué pena. No escuchamos, lo invito a comenzar nuevamente su respuesta porque no podíamos escuchar lo que nos decía, por favor. Bueno, decía que estaba estudiando en Pereira, paralelo al bachillerato en el Instituto de Artes de la Universidad Tecnológica, donde muy seguramente con Iber y con Reina nos cruzamos muchas veces en este sitio de hervidero creativo que era este espacio que lo recuerdo tanto en el lago como en una casa vieja que quedaba en la plaza de Bolívar, ¿sí? Yo prestaba servicio militar como estudiante y cuando terminamos y nos dieron la libreta militar, yo me vine a Bogotá invitado por un primo para participar en un proyecto de una librería que él tenía. Allí estuve trabajando y validé quinto de bachillerato y sexto estudiando de noche. Y un día encontré en el periódico que se reabría después de mucho tiempo de estar cerrada, creo que unos 2 años, la Universidad Nacional y que yo podía de pronto acceder a estudiar artes plásticas. Como me gustaba mucho el dibujo, me la pasaba en el bachillerato dibujando animales y próceres y también superhéroes para los novios de los amigas, de los amigos, decidí que quería estudiar Bellas Artes. Presenté el examen, fue muy difícil ese examen y pasé digamos, de chiripa. El destino me tenía asignado un sitio allí. Terminé en los 5 años participando de todas las luchas revolucionarias de la época y participando del grupo de teatro con el cual hicimos una obra que recorrió todo el país, que se llamó La verdadera historia de Milciades García. Eso fue bajo la dirección de Camacho, que un día nos dijo, bueno, tenemos que detener este trabajo universitario, nos están golpeando, esto está muy difícil, pero además nos vamos a convertir en un teatro profesional. Los que quieran acompañarnos, den un paso al frente y se convierte esto desde ahora en el Teatro Libre de Bogotá. Yo me quedé sentado porque mi destino finalmente era la Escuela de Bellas Artes, donde me gradué en 5 años y al año siguiente, también providencialmente, por un anuncio en el periódico, descubrí que necesitaban un profesor de dibujo y me presenté un examen muy difícil. Nos hicieron todas las pruebas, dibujar anatomía, dibujar paisaje, hacer acuarela, dictar 2 o 3 clases y finalmente gané el concurso entre unas 20 personas que se presentaron, todos artistas muy, muy poderosos y empecé mi carrera docente. Ya en ese momento había conocido a mi compañera María Teresa Vázquez, con quien tengo 2 hijos y que actualmente vive en la ciudad de Pereira. Y esos 2 hijos y a mi señora tuve que dejarlos en un momento determinado porque decidí irme a estudiar a donde vuelan los dragones, a Pekín. Yo quería ir, la universidad se cerró en un momento determinado, decidí irme a Nueva York, pero no había becas para ir a Nueva York y solamente en ICETES una beca para irme a China y allí estuve estudiando. Cambié la cartilla, quería de leer por esa cartilla. La cartilla de los 53,000 caracteres, una experiencia de vida que me cambió absolutamente y que ha nutrido mi obra desde entonces. Así haya logrado hacer un puente entre el dragón chino y la anaconda. Giovanni, decías que tenías una pregunta. Mientras tanto, muchas gracias por los que nos están acompañando. Alcanzo a reconocer a Ángel y también a Margarita Calle. Muchas gracias por el saludo.
Maestro, cuando vemos su experiencia de 3 años en China y cuando vemos eso en su temática como dibujante, como performance, como maestro en la Universidad Nacional, uno siente que esto no fue simplemente un tema del que usted tuvo curiosidad, sino que la cultura china creó una gran fascinación para poder hacer esta obra artística que usted desarrolló. Pero esta obra usted no la desarrolló solo con el trazo de su dibujo, sino aportando la propia experiencia de su cuerpo, porque usted también se fue a estudiar Tai Chi, se fue a estudiar todos los caligramas chinos, y esto habla de lo profundo que fue esta experiencia para usted. Yo quiero que usted me diga si esto, como se dio, fue accidental o de algún modo esta curiosidad se tejió de manera muy fuerte años antes de emprender ese viaje. Yo creo que fue, yo siempre digo que fue cosa del demonio, pero más bien que es cosa del destino. Cuando estuve en China, aprendí que no era cosa del demonio y que posiblemente era mejor el destino. eh, eh, y algo que menciona el taoísmo chino, que es el famoso Wu Wei. El Wu Wei es un principio de filosofía que indica que no hay que hacer nada, sino que hay que esperar que las cosas sucedan y adaptarse como cuando uno se deja llevar por la corriente. Claro. Maestro, Y creo que fue así. Simplemente hablando. Perdón. Claro. Maestro, y cuando usted empieza toda esta explosión creativa, usted tiene regresos también a Pereira, ¿no? Eh, yo veo con mucho orgullo en muchos hogares de artistas pereiranos tener una reproducción, una pintura suya. Eh, ¿Esto cómo reinventa su estilo o lo ayuda a encontrar su estilo? Yo siempre regresaba a Pereira durante mis estudios de universitarios, sí, en Plota Magdalena o en Velotax. Finalmente, siempre estaba en contacto, regresando a caminar el río, a caminar la montaña y también a visitar el zoológico, que era un sitio recurrente, sí, y también a exponer por invitación en el Salón de Agosto. Siempre iba cada año a exponer, allí me dieron menciones, medallas y premios, y mantenía un contacto con los eventos artísticos que sucedían en Pereira, en Manizales y en Armenia, de manera que las exposiciones siempre sucedían en términos colectivos o en términos individuales. Mi primera exposición de dibujos, grabados, básicamente de dibujos y grabados, sucedió se hizo para inaugurar la gran sala de exposiciones del Banco de la República, ¿sí? Y cuando regresé de China, con todo mi paquete de grabados, con toda la imaginería, con los sellos, hicimos una exposición muy importante en la galería que dirigía Chucho Calle y Javier García, de manera que siempre he estado en contacto mostrando la obra en diferentes sitios, participando de eventos, y finalmente en el 2017, por invitación del Museo de Arte de Pereira, se hace una gran exposición, llamémosla en pequeño, una retrospectiva sobre el trabajo de la serpiente ancestral. Una serpiente o una inauguración en la que no estuve presente, curiosamente coincide también con que en la inauguración del Banco de la República, por una serie de circunstancias, no pude estar presente, pero en esta ocasión, en el 2017, yo estaba en París tirando la serpiente al río Sena, y esa serpiente posteriormente vino a formar parte de la exposición porque duró desde el 2017 al 2018. O sea que nunca me he ido a Pereira. De hecho, en los últimos años siempre regreso a nutrir la imaginación y a nutrirme de mi familia. Hermanos y mujer e hijos viven en la ciudad, y siempre voy a refugiarme en la montaña para cargar de energía
y para cargar los sueños. Esta tarde, cuando anunciábamos la hora del encuentro de este programa, mirando el Instagram del maestro Dioscórides, me sorprendió la manera en que él hizo una reunión de imágenes de su época como estudiante en el Deogracias Cardona. Maestro, de todos esos amigos que hizo en el colegio, ¿alguno de ellos siguió también con usted la exploración artística? Se nos han perdido Diego Sierra, que es uno de los que recuerdo, resultó ser vecino mío finalmente en un pueblo que se llama Funza. Él era concejal allí, pero pues dedicado a la política ya en el bachillerato, era un político fuerte, ¿sí? Ocasionalmente cuando subo a Monserrate, bueno, ahora no se puede, pero subo cada 8 días a hacer el camino performático del Señor caído, encontraba cada año a uno de los personajes que aparece en la foto, cuyo nombre olvido en este momento, y que se convirtió a una iglesia adventista o algo así, y muy amable y muy queridamente me echaba siempre la bendición y unos salmos de protección cuando nos encontrábamos en ese camino de piedra. Los otros que aparecen en la foto, y por eso pongo se busca con urgencia para tener memoria de ellos en este momento, no recuerdo sus nombres. Sé que hay un muchacho que era de apellido vasco y que ya en ese momento empezaba a hacer sus primeros trabajos en algún grupo de teatro. Posiblemente continúe en esto, pero a los otros les he perdido la pista. Vale, estamos en La Poesía es un Viaje, un encuentro con 4 grandes artistas pereiranos que exploraron y ampliaron su visión artística fuera de Pereira. Nos acompaña el maestro Dioscórides Pérez, el actor Freddy Yates, la maestra Reina Sánchez y el maestro Diver Higuita. Quiero dar paso en estos momentos a mi compañero Juan Eduardo Ángel. Juan Eduardo, ya se fueron los mariachis por su casa. Nuevamente el sonido vuelve a este programa que disfrutan todos los pereiranos. Cuénteme cómo va la movida. Bien, lo que pasa fue que llegaron unos mariachis producto de la cuarentena que están haciendo unos recorridos por el barrio como mirando quién los apoya. Es muy entretenido, pero al mismo tiempo es muy duro, y es precisamente un poco en el que algunos artistas están, ¿cierto? A veces con tan poca colaboración por parte de las instituciones, pero bueno, entonces me tocó como avisar y decir, mire, no me convoquen que los mariachis están afuera de mi casa, pero volvamos entonces a la materia nuestra, y es los comentarios, ¿cierto? Tenemos por acá a Ricardo Arcos, que dice: maestro de maestros, un orgullo haber sido su alumno y hoy colega, ha sembrado bambú en nuestros corazones, refiriéndose precisamente al maestro Córides. Flor de María Montes dice: el sendero de los artistas debe conducir al paraíso. Felicitaciones a todos. Les hacen pues esa observación y les dicen eso a ustedes como un piropo. Por acá teníamos una pregunta que yo quería que todos la respondieran, y dice: ¿hay alguna influencia artística en la añoranza de la ciudad en la distancia? O sea, eso se refiere como a si ustedes en realidad cuando están por fuera anhelan, añoran algo de la ciudad, algo que quieran volver a ver, algo que quieran volver a sentir. Esa es una pregunta que hace Diego Cuervo. Entonces, para que le respondamos, ¿qué es eso que ustedes extrañan de nuestra Pereira, cierto? Un abrazo para todos ustedes, y ahí les queda entonces esa pregunta. Yo salgo y ustedes entonces. Yo creo que podría empezar, si quieren así, podría empezar el maestro Dioscórides, luego seguiría Freddy, luego el maestro Diver y luego la maestra Reina, para que podamos responder a esto. ¿Qué añoran? ¿Qué anhelan? ¿Qué los hace recordar a Pereira cuando ustedes están por fuera? Con mucho gusto empiezo. Vuelvo a China. En 1984 llegué. En 900, después de 1000 días,
abrieron la posibilidad de llegar al Tíbet y yo me fui atravesando la montaña en tren y en autobús hasta llegar a la ciudad de Lhasa, en el techo del mundo. Cuando llegué allí, recorriendo la ruta de los lamas, persiguiendo también ese imaginario que me había sembrado Lobsang Rampa con su libro del tercer ojo, llegué un día a un río que pasa cerca de la ciudad de Lhasa y me senté allí simplemente a mirar las piedras y mirando el agua, mi reflejo en el agua, se me vino la lágrima, primero porque había dejado a mi mujer y a mis hijos en Colombia 1000 días solos, y segundo porque en un momento determinado en esas piedras y en esa agua vi que ese no importaba si era un río en el techo del mundo, era el mismo río Tun de donde yo había salido, la piedra de donde había nacido, y me dieron unas ganas, las berracas, de regresar, y ya no era imposible ir más lejos. No se puede ir más lejos de Tíbet y de China, porque si uno quiere ir más lejos ya está regresando por el otro lado del mundo. Entonces era la hora de regresar, y cuando llegué a Colombia, lo primero que hice fue llegar a Pereira y hacer un recorrido a pie desde el barrio América, subir por el río Tun, entrar por el barrio San Judas, meterme por el puente de Mosquera, seguir por la orilla del río Tun hasta el puente del ferrocarril que ya encontré pavimentado y buscar de alguna manera esa casa amarilla de Bareque donde yo había nacido. Eso también porque era allí el punto exacto donde quería unir este mito del dragón chino, que es el símbolo del agua, con los performances que he venido haciendo con la serpiente amazónica. Un trabajo sobre el agua, sobre salvar las aguas, sobre purificar las aguas, sobre entender que el agua es la vida. Diver, cuéntenos algo. No hay micrófono, Diver. Diver. Ahora, ya me escuchan, ¿verdad? Ok, sí, Diver, sigue. Bien, esa pregunta es muy importante para mí, sobre todo en mi oficio de docente, que llevo 29 años ya de docente. Yo empecé mi actividad docente en la Universidad de los Andes, en la Universidad Pedagógica, ambas en Bogotá, y luego en la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín. Pero soy docente de hace 29 años porque también soy docente independiente o particular de canto, interpretación y repertorio. Y esto lo ambiento así porque es a los alumnos que yo tengo en los más grandes e importantes conservatorios del mundo. Hablo especialmente de los alumnos cantantes líricos, muy relevantes, que ya han ganado concursos nacionales e internacionales. Siempre les digo que es muy importante, por más carrera internacional que tengan, cantar siempre en su país, en este caso Colombia. Y cuando estamos aquí, siempre les digo, no hay cosa más importante para un artista que volver a su ciudad natal a llevar un mensaje a través de nuestro oficio, a través de cada uno de nuestros oficios. Para mí es muy importante cantar en Pereira. Desafortunadamente lo hago muy poco. No lo hago con la frecuencia que yo quisiera hacerlo. Y eso no depende exclusivamente de mí. Ojalá siempre dependiera de mí, porque siempre lo podría hacer. Pero no, depende de las instituciones, depende de la gente, de las entidades que te inviten y que te hagan el reconocimiento de invitarte y poder llevar los recitales que yo hago en todo el mundo con mis dúos, con Teresita o con Jorge. Hace muy recientemente, digámoslo así, tuve la oportunidad de regalar un concierto que fue el Mesías de Händel junto con la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y éramos, no sé, como 90 músicos en la Catedral de Pereira, y eso fue muy emocionante, muy emocionante. Yo quisiera repetir algo así. Si no es tan grandilocuente como aquel concierto, no importa,
pero volver a mi ciudad siempre es un referente determinante en mi carrera artística. Freddy, ¿qué nos cuentas? Yo de Pereira, ¿me escuchan? Sí. Qué extraño de Pereira. Anoche, cuando estaba haciendo la selección de las imágenes que íbamos a pasar en el programa, cuando empecé a sacar esos álbumes con aquellas fotos, me tocó escanearlas porque son álbumes de fotos impresas. No, o sea, me conmoví demasiado, extrañé al grupo Escuela de Teatro del Instituto de Cultura, que ahora es Secretaría de Cultura. Evidentemente ha bajado el presupuesto para la cultura en la ciudad, es algo triste, pero bueno, yo estuve en una época de esplendor en la formación de actores en el Teatro Municipal Santiago Londoño, y extraño mucho eso, extraño todas esas vivencias en el Parque Olaya, cuando nos íbamos a ensayar, cuando hacíamos nuestros monólogos en los árboles y hacíamos obras itinerantes. Extraño esos paseos con mis compañeros al San José, a toda esa zona de la Florida, cuando nos íbamos a acampar, a construir nuestros personajes. Nosotros éramos muy locos, nosotros nos daban un personaje y nos enloquecíamos a buscar esos personajes. Nos íbamos a los ancianatos a buscar esos personajes, nos íbamos al Parque de la Libertad a observar. Eso extraño de Pereira, extraño mi familia, las fiestas con mi familia, todo ese amor y toda esa buena energía que siempre recibo cuando voy. Evidentemente todo eso está plasmado en mi trabajo, ¿no? Como ese calor humano y esa sencillez que nos caracteriza a los pereiranos. Extraño a mis maestros, a sus locuras, porque en ese entonces, ahora seguramente también hay un movimiento muy interesante, pero de Pereira recuerdo esa intensidad artística que nos movía a todos en mi adolescencia. Éramos muy jóvenes, unos niños, y hacíamos trabajos muy profundos. Entonces, todo eso extraño de Pereira, y siempre que puedo regreso. En este momento estoy acá un poco atrapado en Bogotá, pero espero que abran los terminales para irme a mi casa, para pasar esta temporada que está un poco dura, y es importante estar con la familia. Reina, cuéntanos de ti. Qué extraño de Pereira. Yo extraño las empanadas, las arepas de las esquinas que hacen las señoras en los fogones de carbón. Extraño los andenes. Los andenes los extraño muchísimo. Cuando extraño, porque pues vengo mucho, ahora mismo estoy acá en Pereira, a los andenes, los amigos, las grandes amigas, las extraño montones, y entonces cuando ya las estoy extrañando las busco. Yo recuerdo que cuando mi mamá se murió, yo entregué la casa, fue muy loco porque empecé a empacar como lo que quedaba o lo que quise que quedara, que era, y lo empaqué en una cajita de lata y empecé a empacar como los recuerditos de ella. Yo ya estaba en Barcelona, ya mi hija se había ido para allá, y entonces dije, pues madre, me quedé sin casa, de estas dije, no, mi casa es Pereira, y mi casa es Pereira, evidentemente. ¿Qué anhelo de Pereira? Lo que trato de construir. Es eso lo que anhelo. Extraño, y vuelvo y digo, cuando extraño lo busco, los aguardientes con las amigas, la cervecita, el tinto de las tiendas, de los bares, el pan de queso. Mi nieta cuando llegó a Pereira decía, abuelita, esta ciudad ya sea que huele, ya que huele a pan de queso y pan de bono. Y es cierto, la ciudad entera huele a pan de queso y a pan de bono. Entonces, pues eso.
Estamos aquí, nacer aquí, soñar en todas partes. Estamos en el tercer momento del programa, justamente en este diálogo que se ha dado entre Freddy, Reina, Diver y el maestro Dioscórides. Cabe perfectamente la tercera pregunta y es, todos acaban de contarnos qué extrañan de Pereira. Y en eso no solamente están los recuerdos, sino también cómo ese extrañamiento ha afectado su visión artística. Yo quiero a partir de eso preguntarles una visión artística que ustedes hayan tenido en su oficio, cuyo vínculo haya sido Pereira. Empezamos esta ronda de respuestas con Diver y Guita, por favor. Muy bien, Freddy. En mi trasegar artístico, que ya son exactamente 43 años, 34 años cumpliré exactamente el 21 de julio de este año, que estoy fuera de Pereira, que no vivo en la ciudad, pero Pereira me marcó tanto sobre todo en la importancia que tiene el aspecto social a través del arte. Y lo digo así porque cuando yo hice parte, muy niño, a los 11 años ya hacía parte de la Brigada Cultural Víctor Jara, que luego se convierte en el grupo Fuego Chamí. Recuerdo como si fuera ayer, muy vívidamente, que íbamos a los barrios populares, al barrio Leningrado, al barrio de los 2500 lotes, al barrio Camilo Torres, a prestarnos como artistas, a cantar, a las comitivas que iban los fines de semana, sábados y domingos, familias completas, a construir sus casas, y nosotros lo que hacíamos era acompañarlos desde nuestra música y nuestro canto, nuestra poesía, y eso para mí fue determinante aún hoy. Pero lo digo así porque luego a los 20 años decido darle un vuelco a mi carrera artística y me convierto en cantante lírico. Y un cantante lírico, digamos, con cierto reconocimiento nacional, internacional más tarde. Y yo dije, pero yo qué, pues, amo cantar la música lírica, pero me sentía desarraigado, digamos, de esa parte que había nacido en mí desde Pereira, por esta anécdota, por ejemplo, que acabo de contar. Luego, después de muchos años, me demoré más o menos 19 años en poderlo hacer realidad, y fue cuando vine especialmente aquí a Medellín, y fue demostrar de alguna manera a través de una instalación lírica, como bien la llamó Marta Sen, mi colega y amiga, con un proyecto que yo dirigí aquí muchos años con la Universidad de Antioquia, que se llamó Ópera Urbana, que era llevar ópera a los barrios populares, pero contando las historias de los barrios a través de la música lírica. Y eso me une muchísimo a esa primera experiencia mía social que yo tuve en Pereira con la gente, y luego lo pude desarrollar precisamente aquí, y me siento inmensamente orgulloso de eso. Paso entonces ahora que Dioscórides nos cuente su experiencia. 9 años en poderlo hacer realidad, y fue cuando vi. Diver, muchas gracias. Yo creo que mis dibujos y mis grabados donde se configura mi quehacer artístico, todo lo que yo con el lápiz, con la tinta o sobre los metales, aún con el cuerpo en los performances, en los juegos con juegos de imaginación con los estudiantes en las prácticas, también en la montaña y en el desierto, se basan, están inspirados íntimamente
en los relatos nocturnos, en esos cuentos que los paisas echan por la vía de la ciudad, en las de la ciudad, particularmente en las casas de campo. Yo creo que todo en los ojos de las serpientes en el Solo de Pereira y cómo particularmente la libertad creativa de los artistas. Yo creo que en mis dibujos, ingeniería que se combina entre los cuentos de nocturnos, de las veladas nocturnas y de las cocinas, con toda esta mitología religiosa que incluye las ánimas del purgatorio, el Sagrado Corazón de Jesús y, claro, lógicamente, el infierno, ¿sí? Toda esa imaginería es lo que nutre. Tenemos dificultades con el y sonido mis del dibujos maestro confirman Dioscórides. solamente relatos de toda esa tenemos dificultades con el internet del maestro Dioscórides. Freddy, por favor, continúa en esta conversación. Qué pena que se corte Tranquilo, maestro. El sonido, ya volvemos pero con usted. que dije, o tendremos que... Ok. Freddy. Pereira en mi obra artística. Directamente Pereira no ha estado plasmada en mi obra artística, en mi actual obra, pero yo siento que la forma en que fui criado, la forma en que todas las enseñanzas de mi familia, especialmente de mi mamá, de la amiga de mi mamá que me crió, digamos, hasta mis 11 años, mis maestros, mis amigos, la forma de relacionarnos de nosotros los pereiranos es bastante particular. Yo creo que en estos rodajes en los que he participado, en estos rodajes he podido llevar a Pereira en la manera en que yo me relaciono con el crew, con el equipo de trabajo. Ellos me encuentran muy particular, entonces yo les digo, los pereiranos somos así, somos tranquilos, somos buena onda, somos amables, se sorprenden a veces con la amabilidad nuestra, ¿cierto? Con nuestra sencillez. Entonces yo llevo a Pereira en esos momentos cuando me voy de gira, cuando me voy a rodar y me encierro 2 meses a trabajar con un equipo de trabajo. La manera en que puedo manejar estas situaciones, porque pueden ser situaciones a veces, muchas veces difíciles, ¿no? Todos venimos de lugares distintos, con tradiciones distintas, pero Pereira me dio esa fuerza, me ha dado esa fuerza para mantenerme siempre y en algunos momentos hasta fingir demencia, como a veces como nos toca a todos, a veces para mantenernos en los equipos de trabajo y para seguir adelante, porque lo más importante es la obra, lo que estamos creando, más que nuestras vidas, digamos, privadas. Entonces, yo creo que a Pereira la llevo en eso. Y ese Pereira no me ha servido mucho como para estar parado y ser resistente en momentos difíciles durante los rodajes y mantener siempre una energía positiva, una energía alegre, a pesar de todas las dificultades y problemas que se presentan todos los días en estos proyectos. Reina, cuéntanos un poco cómo ha estado Pereira presente también en tu obra. Distinto a lo que a ti te ha pasado. Yo sí creo que a mí me ha marcado mucho Pereira para mi creación. No desde, o sea,
alejándome un poco, eso tiene como que una combinación y un almizcle ahí muy interesante. Sin embargo, lo que de cara no, casi que al que me ve o a la que me ve, o a mis directores, a mis directoras, sí hay un sello de esta ciudad. Yo creo que sí. Un caso así particular en una de las últimas obras con las que he participado, para mí han sido muy importantes. La que no fue, que dirige de Umbral Teatro, dirigida por Carolina Vivas. Hay un personaje de la abuela, por ejemplo, y así no sea un personaje de aquí, de Pereira, sí está marcado por una condición campesina. Era como la única abuela dentro de las 5 actrices que participábamos, que su abuela, o sea, mi abuela, es campesina, ¿sí? También yo creo que no tanto ahora, pero sí hasta hace muy poco tiempo, este kitsch maravilloso de esta ciudad, estos colores rechinantes y combinados como con una estética bien particular de esta ciudad, haciendo como ¿cómo se puede decir? Como una reconversión. A mí sí me parece que eso ha estado acompañándome en los procesos de creación, pues en mis procesos, cuando improviso, cuando trato de encontrar un pequeño personaje, mucho los serenateros, el páramo para mí también fue referente por muchos años. De allí salió una obra que montamos y llevamos a España, Ningún Pereira. En mucho tiempo también me acompañaron los pregones de esta ciudad, como esos sonidos que son particulares de acá, que se han ido perdiendo, pero que en mi época, en épocas anteriores, eran bien potentes. La venta del queso, el señor que vendía, que arreglaba la olla pitadora, una cantidad de pregones. La salsa, por ejemplo, estos sitios donde que yo frecuentaba. Entonces, claro, las improvisaciones estaban cargadas también como de esos momentos y de esos bares, esas tienditas, esas calles. Sí, yo creo que a mí sí me ha influido y creo que me sigue influyendo de buena manera, sin que esto sea como, no pasa por el folclorismo, no sé cómo explicarlo, pero sí que siento que hay una incidencia allí. Reina Sánchez es con Z. Hola, hola. Reina, aquí has visto cómo los ratones de la biblioteca nos cambian la forma correcta de tu nombre. Sabrás que es un cariño de esos involuntarios, el cariño es imperfecto. Yo quiero que hablemos, por supuesto, del teatro, pero del teatro, de cómo te ha alimentado para el cine, ¿no? Tú fuiste protagonista de una película colombiana, bajo la dirección de Livia Estela, y esto no es cualquier cosa, sobre todo en un momento donde el cine colombiano y el cine hecho por una realizadora como la directora del Baúl Rosado, pues es de algún modo también un salto de calidad en tu carrera artística. Yo quiero que nos cuentes cómo has enriquecido el cine, tu experiencia de teatro. Sí, pues son lenguajes similares y a la vez distintos. Claro, el cine que nos lleva a hacer, o por lo menos es como mi búsqueda, que me interesa muchísimo, y es como esa cosa diminuta, ese gesto pequeño, esa emoción que la cámara puede coger
ese pequeño movimiento que lo magnifica. A mí esto es lo que más como que me interesa del cine, ¿no? Distinto al teatro, que es pues claro, los grandes gestos, tener en cuenta que hay un público lejano, que hay una distancia, mientras que la cámara es súper, ¿cómo se dice? Pues pilla todo. Eso me gustó mucho como de esa experiencia que viví con ella. También en esa búsqueda de ese personaje tan particular, pues donde la idea era dejarse también influenciar por el espacio, un inquilinato en Ciudad Bolívar, que era un espacio bien agobiante, unas condiciones bien particulares con el protagonista, con Humberto, que lo recordamos con tanto cariño, porque estaba pues pasando por un momento muy difícil de su vida, ¿no? Y pues claro, caminar de la mano de Livia Estela en un personaje que es un protagónico, fue muy bonito porque era ver una mujer empoderada, una mujer con todo el respeto, con sus actores y con todo su equipo, con sus actrices, sin embargo, con una autoridad que no se lo daba, no pasaba por nada más que por el conocimiento del oficio. Entonces eso fue súper interesante. Ahí, como de las cosas que más me costaron, fue al contrario la quietud, ¿no? Porque hubo muchas escenas donde pues yo estaba muerta, entonces se repetía y cómo recordar dónde tenía el dedo puesto, el pie, cómo tenía, o sea, absolutamente todo fue un ejercicio bien interesante. Poder rodar en Ciudad Bolívar fue muy bonito porque, claro, toda la gente de Ciudad Bolívar es bien particular, allí hay unos procesos bien interesantes de la comunidad, con el cine, con el teatro, con la música. Entonces fue súper bonito también estar allí tanto tiempo y sentirnos pues tan cobijados por ellos. No sé, Giovanni, si me ayudas con la pregunta, sí. si quieres. Estamos hablando de la película Ella, donde Reina Sánchez fue su protagonista. Estamos aquí en Nacer Aquí, Soñar en Todas Partes, un encuentro con 4 artistas pereiranos que hicieron su sueño artístico fuera de la ciudad. Quiero invitar en un último momento a Juan Eduardo para que nos cuente cómo van las impresiones del público ya cuando nos acercamos a la parte final de este programa especial que propone La Poesía es un Viaje de Luna de Locos, el festival. Juan Eduardo, por favor, cuéntanos. Bueno, tenemos acá sobre todo la participación de gente que aprecia y quiere mucho a los diferentes maestros acá, gente muy agradecida, gente que recuerda las peñas culturales, como Rubén Capié, que dice: vuelven a mi memoria las peñas culturales, el confinamiento nos trae la nostalgia para activar el corazón y agradecer todo lo vivido. Yoli Ruiz, una maestra también de la ciudad, nos dice: doneros y buenos amigos, refiriéndose a ustedes. O sea que lo que tenemos acá es gente que sobre todo aprecia, quiere mucho su obra, gente que los recuerda, gente que tiene muy presente todo ese bagaje, todo ese recorrido de ustedes. La gente los tiene muy en el corazón y me parece muy importante ese contacto. Ya se los había dicho a ustedes. Hay una gran posibilidad de que la gente los recuerde con mucho cariño y les recuerde cosas que ustedes vivieron en el pasado. Entonces vamos a invitar en esta última parte también al maestro Diver, ¿cierto? Que no nos podríamos nosotros ir sin un capelazo de nuestro maestro que nos cante, pero antes vamos a darle paso a Giovanni también para que haga esta presentación del maestro.
y para que sobre todo él pueda hacer el enlace con la conversación y la previa a la cantada de nuestro querido maestro. Entonces le doy paso a Giovanni. Maestro Diver Higuita, usted nos ha contado a lo largo de esta conversación cómo su formación en Bogotá y posteriormente en Alemania y ahora desde Medellín, donde es su centro de gravitación, pues construye no solamente el reconocimiento a su trayectoria artística como individuo, sino también como maestro. A lo largo de este confinamiento hemos visto cómo a través usted de su ventana en Facebook nos ha acompañado de manera muy generosa con un repertorio muy diverso y obviamente con momentos de la música que han marcado su trasegar. Uno lo ve y extraña y lo envidia porque usted puede pasar más que ninguno de nosotros en la tierra horas, muchas horas con la maestra Teresita Gómez, y ella es una de sus grandes cómplices en la interpretación que usted hace. Yo quiero con estas fotografías que recuerdan grandes momentos de su trayectoria artística, justamente hablar de eso, hablar de cómo crece Diver Higuita y cómo eso le permite dar el presente que hoy tiene con nosotros. Gracias, Giovanni. Ya son, imagínate, 43 años de vida artística, 32 años de ellos como cantante lírico y 29, como ya lo dije, como docente. Es una vida entregada exclusivamente a la música. He sido muy privilegiado en ese sentido y privilegiado vuelvo y lo digo, por haber nacido en esa ciudad tan maravillosa como es Pereira, porque si no hubiese sido así, de pronto no hubiese tenido el sentimiento que me arraiga, las ideas que me arraiga como individuo, no solamente artístico, sino social y político, a lo largo de mi vida artística por todos los flancos, digamos, que yo la he dirigido como cantante lírico, como cantante popular, como cantante integral. Me gustaría más decirlo porque es finalmente en lo que me quise convertir y en lo que siempre soñé convertirme, en ser un cantante integral. Y es lo que hoy hago de la mano de mi gran amiga, entrañable y cómplice como es Teresita Gómez, de este gran amigo y hermano que es Jorge Andrés Arbeláez, grandísimo compositor y guitarrista colombiano. Y he sido muy privilegiado de contar con ellos, de contar con la amistad de ustedes, de estos que están ahí. Aprovecho y saludo a Viviana Ángel, a quien aprecio, quiero muchísimo y admiro tanto, a Ruby, a Margarita Calle, a Chucho, a Álvaro Zuluaga, a todos los que nos están hoy viendo por este medio. Y nada, contarles que estoy en este refugio y es a través de este refugio que tú ya lo has contado, Giovanni, que he vuelto a mis andadas de esas peñas culturales que muy bien lo describía Ruby hoy, escribiendo sobre este encuentro que tenemos hoy en streaming, sobre el Abril, porque también hay que nombrarlo, el Rincón Clásico, el Santiago Londoño, el Colegio Rafael Uribe, donde yo estudié, el INEM Felipe Pérez, donde yo también estudié. Yo pasé por muchos colegios porque no fui precisamente un brillante estudiante. Y además ese anhelo de conocer tantos compañeros, tanta gente en el camino, me llevó también en el Instituto Técnico Superior. Les cuento que también estudié en el Instituto Técnico Superior. Bien, en fin, salir de Pereira, pero siempre he vuelto a Pereira, nunca he dejado de volver a Pereira. Y quiero terminar esta charla
como un homenaje a la amistad, regalándoles un poco de lo que yo he venido haciendo aquí, que es una canción de Silvio Rodríguez que se llama precisamente Te doy una canción. Vamos a ver cómo pueda salir. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea, nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando aparece el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Gracias. Gracias, maestro Diver, muchas gracias. Estamos en un programa especial con el maestro Diver Higuita, con Reina Sánchez, con Freddy Yate, con el maestro Dioscórides. ¿Dónde está el maestro Dioscórides? Juancho, no me lo oculte, por favor. Estamos en un momento especial, un momento largo, pero también entrañable. Son casi 2 horas de conversación. Espero que para ustedes no haya sido extenuante, porque creo que hacía mucho tiempo no nos encontrábamos todos a hablar así. Quiero agradecerles inmensamente esta compañía en la tarde de hoy. Este programa lo pueden ver a partir de su final a través de Facebook de Luna de Locos, el festival. Llega a ustedes gracias a la generosidad de nuestros invitados, al acompañamiento de Juan Eduardo, y quiero que Juan Eduardo nos recuerde la cita del próximo encuentro y que ustedes, amigos, se despidan de ese público cariñoso de Pereira que los abraza hoy en esta transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, amigos, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, a Luna de Locos, a Giovanni, a Juan. Me encanta estar con ustedes, los admiro muchísimo. Gracias por aportarle todo eso a la ciudad, por aportarle todo eso a Colombia, al mundo. Y pues evidentemente ustedes son un ejemplo a seguir para muchas personas que siempre estaremos ahí de corazón con ustedes. ¿Va? Gracias, Diver, por esa hermosa interpretación. Gracias, Giovanni, Juan. Gracias, Freddy y Reina, por la compañía y por esta conversación, por esta luna de locos que no solamente nos permite reencontrarnos, sino encontrar puntos comunes donde hemos aprendido a nacer en Pereira y a soñar en todas partes.
Giovanni, gracias por la invitación. Reina. Vale, sí, Giovanni, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita, por esta oportunidad de poder compartir con el maestro Dioscórides, que siempre lo he admirado tanto y le he seguido su trayectoria, a Freddy, que le tengo tanto cariño y le sigo también su carrera, que lo admiro montones, porque es un chico tan talentoso, a mi hermanito Diver, por el amor de toda la vida, a Judith Ruiz por acompañarnos, Margarita Calle, la incondicional, Amparito Montes, que estuvo ahí presente también acompañándonos, Rubí Gapié, Juan Galvis, el de las tertulias de hace tantos años, a Jaimito Ochoa, a Lucía Molina, que es un ser tan bonito y le ha aportado tanto a esta ciudad, y a Viviana Ángel, mi hermosa amiga, mi hermosa hermanita. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nada, que se repita. Invito al panel de artistas, de amigos. Gracias, Freddy, no te conocía, mi admiración. Dioscórides, tú sabes que siempre que nos encontramos, el aprecio y el afecto es mutuo. Reina, no hay palabras para describir el amor que siento por ti, la hermandad que siento por ti de todos los años. Y los invito para finalizar con un aplauso para Luna de Locos y especialmente a estos dos locos que han sido nuestros anfitriones, que son Giovanni y Juan, que nos han sabido acompañar, maravillosos. ¡Ah, qué bello, tu nieto! ¡Bravo! Saludos. Bueno, ha sido una velada espectacular, o ha sido una tarde espectacular, velada no, ha sido una tarde espectacular. Muy agradecidos con ustedes por acompañarnos cada 8 días. Por este mismo canal y a la misma hora, recuerden, vamos a estar a las 4 p.m. Trayéndoles más invitados. Esperen nuestra próxima sorpresa. Un abrazo para todos. Apreciamos mucho su tiempo y su afecto, y hasta la próxima. Abrazo enorme para todos.